El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Nuestra directa. Esto que habéis visto ha sido la razón de que haya llegado tarde hoy del hospital. En la primera lectura hemos leído el prácticamente entero capítulo de Daniel, capítulo 13, que han sido casi 10 minutos de lectura. Eso ha hecho que mis pobres religiosas hoy cenen un poco más tarde, pero les daré a cenar también una cena espiritual de explicación de este texto, unas explicaciones que las añado. Lo primero de todo, esta mujer, Susana, acusada falsamente por estos dos jueces malignos, vivía al lado de un jardín, y por lo que se ve era un jardín grande, muy grande. Esto es la delicia del alma que tiene un jardín donde solazarse con el Señor. Todos nosotros podemos plantar, cuidar ese jardín, construirle muros que lo protejan, tener allí nuestro solaz, que sea el lugar donde Dios nos conforta de todo. Y en este jardín, además, había un estanque. Fijaos el simbolismo de este estanque cuando en los días pasados, en 2 semanas, hemos hablado de la piscina de Betsaida y la otra a las que les envía Jesús para que se purifiquen los leprosos. El estanque, símbolo de purificación, símbolo de vida. Ella no solamente va a beber o va a lavarse un poco la cara, se va a sumergir entera. También aquí vemos un símbolo del bautismo, que es sumergirse. Pero les dice a sus criadas, que serían símbolo de los santos con los que tenemos conversación, que ya están en el cielo, y de los ángeles: traedme el perfume y los bálsamos y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Es decir, no solamente la purificación, sino además añadir cosas buenas al alma que son de Dios. Aquí vemos un símbolo de la felicidad del alma en un pequeño jardín del Edén dentro de uno mismo.
Aquí quiero añadir otro pensamiento. Seguro que Susana, cuando se casó, pensó, pues ya está todo arreglado. La mujer soltera, en esta época más que nunca, pues soltera era todo temor, era todo, ¿y si no me caso? ¿Y si envejezco y no me caso? ¿Y si pasa algo que me afea y ya no me caso? También muchos hombres y mujeres, cuando son jóvenes, piensan, bueno, ahora sí sufro, pero ya cuando me case ya estará todo arreglado, ya seré feliz para siempre. O el seminarista en el seminario, bueno, ya cuando sea sacerdote ya seré feliz, pase lo que pase, porque ya habré logrado el sacerdocio. No. Después, como la vida es una prueba, pueden venir pruebas. En el convento, en el matrimonio, en el sacerdocio, en lo que sea. Es más, en esa época suelen venir pruebas mayores que cuando era uno niño. Entonces, esta mujer tenía muchas razones para que todos pensaran que era muy feliz. ¿Por qué? Porque su marido era muy rico, tenía un jardín, disponía de todas las cosas materiales que necesitaba, criados, tal. Y sin embargo ella no sabía ese día que estaba a unas horas de que todo su mundo cambiara, de comenzar a sufrir mucho más. Se puede pensar que estos dos jueces inicuos que la acusaron falsamente eran un obstáculo en su felicidad, en el plan de Dios, en su vida. Pero el mismo Dios que le dio esa gran casa, con ese jardín, ese marido, también le da esta situación. Los dos jueces inicuos forman parte del plan de Dios, lo mismo que el marido. Y así debemos verlo todo. El mismo Dios que le da al marido en los jueces inicuos, le da después la liberación a través de un profeta, Daniel. Pero Daniel estaba en los planes de Dios tanto como los otros. ¿Qué hubiera pasado si no envía Dios a Daniel? Muchas personas son acusadas a lo largo de la historia y eran inocentes. Y el premio, la liberación, el consuelo de Dios vendrá después. Hay muchos Job que no recibieron la salud en esta vida ni de nuevo sus riquezas. Muchos. Y no eran peores que el Job que recibió el consuelo en esta vida. Ha habido muchas Susanas que murieron o fueron denigradas o fueron abandonadas y repudiadas y no eran peores que esta Susana. Hay que aceptar el plan de Dios, totalmente al 100%, y cuesta, y Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe que nos cuesta y es comprensivo. Es comprensivo incluso cuando uno pierde la paz y hasta comete ciertos pecados, echándole en cara a Dios, cayendo en la tristeza, etc. Pero las palabras del Evangelio, cuando se queda con la mujer adúltera perdonada, un texto tan similar al primero, fueron: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Y había sido una mujer adúltera. Es decir, tampoco yo te condeno. Si pecamos en la prueba, imaginamos que Susana hubiera perdido la paz, hubiera recriminado a Dios, hubiera odiado. Dios lo tiene en cuenta, que a veces la prueba es muy grande y Él está pronto a perdonar. También en el plan de Dios tiene en cuenta nuestros pecados. También, si no los tuviera en cuenta, no habría planes de Dios. Siempre hay un cierto nivel de pecado. Y la última cosa de todas, los jueces inicuos. Dios ayudó a Susana, pero sin ninguna duda también
ayudó a los jueces inicuos. Salvó a Susana, también quiso salvar a los jueces inicuos. Y ojalá que se hayan salvado. Todo el mundo, cuando lee esta historia y después los matan por haber acusado falsamente de adulterio a Susana, todo el mundo piensa, muy bien, duro con ellos, que sufran, que mueran. También Dios les tenía en cuenta a ellos. También hay toda una historia en cada uno de ellos, en el que en el centro de la historia es cada uno de ellos. Dios salvó a Susana de la muerte material. Dios quiso salvar de la muerte espiritual a estos dos hombres. Susana, si hubiera muerto, hubiera perdido solo la vida. A estos hombres había que salvarles la vida eterna, que no murieran eternamente. Debemos intentar pensar como Dios. La misma Susana, si hubiera vivido en los tiempos del Nuevo Testamento y hubiera escuchado a Jesús, hubiera dicho, sí, yo lamento que me lleven ya con Dios, pero lo que más me preocupa ahora son ellos. Un hombre lleno de Dios, en el juicio, el único sufrimiento serían estos dos. Ay, ay, ay. No quiero que se condenen, no quiero que consumen su pecado. Que todos nosotros veamos estas dos lecturas que hemos hecho, la primera de Susana, del profeta Daniel, y la segunda de Juan 8, la mujer adúltera, como lo que se pueden complementar dos episodios tan parecidos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo se añade el Nuevo Testamento preocupándonos más del malo incluso que de la víctima. Que todos nosotros no hablemos con dureza o con odio de los malos, sino que siempre nos preocupemos de los más necesitados en el alma.